Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos con mucha alegría comenzando este vivo desde la Universidad de la Conciencia y te recordamos que todos los años en la universidad empieza la maestría de Enneagrama Sistémico. Este proceso del Enneagrama Sistémico es un proceso personal, vincular y además profesional que te va a permitir transformar tu mundo de cómo te percibís a vos mismo, cómo trabajás y percibís a los demás y por sobre todo, como siempre decimos desde la Universidad de la Conciencia, darte cuenta, cambiar la conciencia de la que estamos, quiénes somos, cómo nos vinculamos para poder realmente vivir una vida plena. Y esto tiene que ver mucho con lo que abordamos en el sistema EYE. El sistema EYE es trabajar con el enneagrama como vehículo de conocimiento personal, de conocer las leyes que operan en la conciencia y en el comportamiento humano, entender los recursos que hay, también entender cómo nos vinculamos, los sistemas y los entornos en los que estamos. Y por sobre todo, como siempre decimos, no solamente está el enneagrama, la conciencia, sino el saber crear conversaciones poderosas, relaciones nutritivas para experimentar en nuestra vida lo que es una vida auténtica. Estamos hoy compartiendo y vamos a hacer un vivo con la directora del Instituto de Inteligencia Emocional, que ya se está ya solicitó poder entrar, que vamos a estar con ella, pero te quiero decir algo muy lindo. Vamos a crear una alianza en donde todo el conocimiento nuestro y el trabajo con el ser humano, desde la antropología vincular y el enneagrama, y todo lo que es la inteligencia emocional y el trabajo con la conciencia corporal, sumemos, nutramos para que vos realmente puedas hacer un trabajo integrador. Ya la estamos invitando. A ver si está. Aquí, ¿cómo estás, Sofía? Qué alegría, ¿cómo estás? Qué placer poder tenerte aquí y bueno, empezar este vivo desde la Universidad de la Conciencia con algo muy lindo que está en esta época humana. Yo digo, si hay algo que aprendimos, creo que es esta era, este momento, es generar colaboración, generar alianzas, saber que cada uno, y también nos lo enseña esto el enneagrama, ¿no? Que cada uno tiene una mirada, un aporte, y cuando dos o más se juntan, se suma, se expande. Así que bienvenida a nuestro canal, bienvenida a vos y también bienvenida, la quiero mencionar, a Judith Agueda, que también es directora y está contigo en este instituto, ¿no? Sí, muchas gracias, Lucía. También está Alejandra Cavazzi. Nosotros somos un equipo de 3, en Bien. donde ya hace muchos años venimos acompañando a otros a sumar conciencia, ¿no? Esto que yo escuchaba, esta nueva alianza que nosotras estamos creando es en pos de esto, ¿no? Pudiendo acompañar a otros a que realmente encuentren su máximo potencial, ¿no? Una cosa interesante ahí, ¿no? Siempre desde el enneagrama decimos que aquello que está en nuestra potencialidad es porque es lo que realmente somos. Muchas veces olvidamos quiénes somos, olvidamos los recursos que tenemos y que hay una sabiduría que ya está en nosotros. Y es encontrar vías. Cada ser humano tiene una vía de despertar, una vía de encuentro, ¿no? Entonces es desde qué lugar la persona puede recordar eso que es para llevarlo a su mayor expansión. Y es así. Entonces, Totalmente, totalmente, ¿no?
poder no solo reconocernos, habitarnos, permitirnos, ¿no? Validarnos. Y una herramienta que nosotros desde la diplomatura trabajamos mucho es la conciencia corporal, ¿no? Poder volver a nuestro cuerpo y escuchar qué es ese mensaje que nos viene a traer junto con la de las emociones. Así que estamos súper alineadas para todos los que nos están escuchando. Qué bueno que podamos estar creando redes sólidas justamente en pos de comunicar, acompañar y poder nutrir a quien hoy más lo está necesitando. Hay una clave que siempre sentimos desde que nos conocimos, porque tenemos que contar un poco qué fue la verdad, uno diría la sincronicidad. Si hablamos de leyes, nosotros en todo lo que es el conocimiento de esta sabiduría antigua del Eneagrama, no podemos no mencionar que los símbolos son el lenguaje de la profundidad, y esa profundidad siempre viene en las culturas antiguas de leyes que operan en nosotros. Y hay una ley que es la ley de la sincronicidad, hay una ley que es la ley de la concordancia, de la resonancia, y creo que aquí sucedió todo eso, ¿no? Porque nos conocimos nosotras, que después conocíamos a Judith, por otra parte, y la integración, cuando uno empieza a reconocerse en el otro, más allá de la historia personal, el proceso de cada uno, y en ese reconocimiento no hay ego, no hay lo que vos hiciste, lo que yo hice, sino cómo podemos sumar, cómo podemos integrarnos, ¿no? Esto es lo que siempre digo desde los vínculos. Los vínculos son el lugar donde el alma cumple con su destino. Hay un destino que teníamos juntos a seguir, ¿no? Y además de eso, no es solamente eso, sino que cuando uno está abierto y dispuesto a aprender del otro, porque creo que ahí viene el trabajo tanto que hacen los dos institutos, que es el cómo trabajar con ese ego, cómo llegar a una profundidad del ser que empieza, somos cuerpo, mente y emoción, ¿no? Y cuando no hay ego, toda persona me constituye, me enseña algo. Y yo digo, qué lindo es estar aprendiendo de los demás. Coincido totalmente. Esto de poder entrenarnos en habilidades sociales, ¿no? En donde en parte es una de las competencias de la inteligencia emocional y por lo que escucho también de esta ley de los enneagramas en donde conjuga no solamente la percepción que yo tengo de mí mismo, la facilitación en esos pensamientos para poder tener una mejor comunicación, no solo conmigo, con mis emociones, con un otro, ¿no? Entonces poder realmente empezar a reconocernos, validarnos, como decía hace un Mm, ratito, y mm. poder desde ahí regularnos. Qué tan importante hoy en día con los niveles de estrés que se están manejando, con, bueno, la falta de, en donde estamos como disociados por tanto consumismo, tantas cosas externas, ¿no? Tantos desafíos, porque para algunas personas por ahí lo, que nos están escuchando lo vivirán como un problema, ¿no? La vida, ¿qué me trae? ¿No? Y por otro lado lo podemos estar viendo como un desafío, como realmente aprendizajes, como escuchaba. Entonces, esta conexión entre nosotros, en donde podemos realmente habitar y la posibilidad de crear conciencia juntos, sumar potencia, ¿no? Contame cómo lo hacen desde el Instituto de Inteligencia Emocional. Fantástico. Nosotros, por un lado, trabajamos mucho todo lo que es el universo emocional desde la facilitación de acompañar a un otro en su propio entendimiento, ¿no? Hacer salir del piloto automático del sistema 1 en donde reaccionamos y poder entrar a un nivel de conciencia, como te escuchaba, percibiéndome, percibiendo el sistema, al otro y desde ahí poder elegir con mayor conciencia y libertad, ¿no? Esta libertad que nos da el poder elegir
sabiendo qué va a ser lo mejor para cada uno, autoliderándonos, ¿no? Entonces, desde lo que es la inteligencia emocional, todo lo trabajamos desde las neurociencias y después la conciencia corporal como herramienta, ¿no? El cuerpo tan sabio que nos viene a mostrar todo lo que está disponible y dispuesto para nosotros. El tema es que no sé si te pasará con algún consultante o estudiante que cuántas veces no, estoy apurado, tengo que llegar a una reunión, no, ahora que espere el cuerpo, y tomo un medicamento y sigo hasta que el cuerpo, ¿qué hace? No me escuchaste la primera, no me escuchaste la segunda, empieza a gritar y ya para cuando grita nos dejó tirados en la cama. Justamente, mira, ahí se integra el eneagrama, porque según la tipología, que no es la personalidad, porque nosotros en la personalidad, yo acá tengo, a ver si lo puedo, ahí se ve, ¿no? Sí, divino. Que es el cuadro este es en la tapa de mi libro, ¿no? Sí, De diagrama sistémico. Pero bueno, lo puedo mostrar aquí, ¿no? Según, ahí es una estrella de 9 puntas. Hay 9 miradas de una misma realidad, pero además hay 9 maneras de abordarnos a nosotros mismos. ¿Y qué significa esto? Que hay esencias, naturalezas, que ya de por sí en el contacto con la realidad, con la vida, por ejemplo la 8, son corporales. Entonces sienten el deseo y van por lo que quieren y inmediatamente hasta son personas que corporalmente vos las sentís cuando llegan, viste que están presentes, pero que esas personas no pueden no dejar de registrar su cuerpo. Otra cosa es que registren la emoción, porque sabemos que somos cuerpo-emoción. Entonces, ese es un tema justamente a trabajar. Ahora hay personas que son tan intelectuales, como por ejemplo un 5, a veces también un 6, ¿no? Que el cuerpo parece que estuviera en otro lugar, que no fuera yo. claro, o sea, me Que lo no hay dejé manera. olvidado en algún sitio y no recuerdo dónde. No lo sé, ¿sí? Y para otras personas, como un 4 o como un 2 que son más emocionales, el cuerpo es la expresión de lo que sienten, lo registren o no. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, digo, qué lindo abordar esto de la inteligencia emocional y quería que me quisiera que me cuentes un poco más cómo dan los módulos o cómo lo hacen. Hablaste de neurociencia, que me parece muy interesante, pero cómo cada persona, según su naturaleza, tiene algo que trabajar con esto. Vos dijiste trabajar el cuerpo, ¿sí? Y cómo nos disociamos o no de ese cuerpo emoción que somos. Totalmente. A ver, la realidad es que a la diplomatura vienen muchos individuos con varias necesidades, ¿no? Como te escuchaba, necesidad de conectar con las emociones, con el cuerpo, obtener mayores recursos, herramientas. Por otro lado, información, ¿no? En donde necesito información para poder entenderme y desde ahí regularme. Ahora, todo el programa en estos 3 meses, que es lo que dura la formación, cada clase tiene una parte teórica, como te decía, todo basado en los últimos avances de las neurociencias, porque es muy importante entender cómo funciona nuestro cerebro para actuar en consecuencia y desde ahí poder liderarnos, ¿no? ¿Dan una Entonces, materia? ¿Dan una materia de neurociencias? ¿Cómo es? todo lo que es el programa en sí mismo, en donde abordamos la inteligencia emocional y la conciencia corporal, lo hacemos con bases de las neurociencias. Entonces, si hablamos de emociones, el sistema 1 y el sistema 2 explicamos cómo operan y desde ahí hablamos del sistema SARA y vamos hablando de cómo ser nuestros propios, de algún modo, médicos escuchándonos. ¿No? Entonces, sí, obviamente es re importante hacerse chequeos anuales, ir al médico y hacer consultas porque son las personas que han aprendido y nos acompañan desde esa arista. Ahora bien, nosotros, si nos conocemos, vamos a saber qué necesita nuestro cuerpo, cuándo tomar agua, cuándo hacer un stop,
cuándo comer, qué comer. Entonces, trabajamos mucho desde las neurociencias, como te decía, el poder entender cómo nuestro cerebro está preparado para la supervivencia. Ahora, para la felicidad depende de nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos todo un módulo de bienestar para trabajar no solo el autoconocimiento, sino el respeto, la autocompasión, el bienestar en sí mismo, que tiene varios. No voy a espolear todo el programa acá, pero sí que sepan los que nos están escuchando que la diplomatura, cada encuentro tiene parte teórica del encuentro que corresponda, si estamos hablando de universo emocional, de empatía, de habilidades sociales, del tema que nos aboquemos en esa clase. Hay una parte teórica, una parte práctica, porque lo importante es que lo puedas sentir, lo puedas llevar a tu cuerpo, lo puedas reconocer en vos a ese aprendizaje. Y otra parte de corporalidad. Siempre, siempre hay corporalidad, desde distintas metodologías, desde distintos profesionales y distintas herramientas, porque entendemos que para estar aquí y ahora, cada uno tiene que encontrar, como decimos, su zapatito de princesa o zapato de caballero, ¿no? Es decir, el mindfulness es una herramienta fantástica para estar aquí y ahora, aunque para otros necesitan otro medio. Entonces, Ahí la es. invitación es a que cada uno encuentre su cómo. Claro, bueno, ahí está a veces, y ahí veo la alianza perfecta, lo asertivo que es el eneagrama y sobre todo visto desde un lugar dinámico y sistémico, porque nosotros nacemos con una cualidad innata, pero después nacimos en una familia, en una cultura, en una sociedad, que todo ese entorno nos fue haciendo formar una identidad y una creencia de nosotros mismos. Entonces, todo esto, ¿cómo aplicarlo? Lo asertivo sería lo que estás diciendo vos, saber el alumno desde dónde lo puede y cómo abordarlo, cuáles son los recursos que ese alumno, según su esencia, según su eneatipo, tiene que trabajar, que no es lo mismo para uno que para otro, ¿no? Y ahí coincido en lo que ustedes trabajan. Para nosotros un gran tema es el alumnado no es un número, es un ser humano que hace, en nuestro caso es todo un año de formación, en realidad son dos, porque en el segundo hacemos el Eño Coaching, que ahí siento también que hay un gran valor en la Claro que sí. alianza. Pero el punto es que en este año la persona va haciendo esto, va reconociéndose y encarnando, como cuando vos decís cuerpo, es ¿de qué me sirve saber la teoría? Este libro tiene 500 páginas, léelo, pero si no lo aplicás en tu vida, en el día a día, y no tenés la capacidad de autoobservarte y de generar un observador neutro, como siempre digo, nosotros en nuestra personalidad vivimos de un observador crítico juez a un observador complaciente, Claro. que son nuestras voces, ¿sí? Entonces, en esas voces nunca vamos a ver lo que realmente nos está pasando. Y ustedes invitan con el ejercicio a que uno diga aquí y ahora, ¿no? A mí me gusta, soy más grande que vos y ahora se llama mindfulness, se llama es estar presente. Por A ver, supuesto. no es más que eso, hacerlo con meditación, con caminata, con peregrinación, con charlas nutritivas, como quieras, pero estate presente, ¿no? El, Ese es el esto que punto. escucho, ¿no? Tan sabio que vos traes, que es de toda la vida, digo, ¿no? No es que descubrimos América, el tema es que la realidad cada vez más le está costando al ser humano volver al aquí y ahora. Y se habla mucho del aquí y ahora y se habla mucho de estar en presente. El tema es que, ¿cómo hago para estar aquí y ahora con todas las distracciones que tengo hoy en día? Bueno, Entonces, no solo distracciones, responsabilidades, deseos, anhelos y un montón de más, digo, ¿no? El tema es que acá lo que nosotros en esta alianza, desde el eneagrama, desde la autopercepción, desde reconocer
cuáles son mis áreas de fortaleza o mis áreas de mejora y desde la inteligencia emocional poder conectar e integrar. Para nosotros uno de los valores más importantes es la integración. Claro. En la integración de disciplinas, de integración de miradas, integración de formas. Por eso nosotros tenemos un equipo docente especialista en determinadas áreas, en donde vos puedas, los que nos están escuchando, ¿no? Lo hago en primera persona, donde vos puedas encontrar cómo estar aquí y ahora con toda la paleta de herramientas que te proponemos. Eh, Me gustaría una cosa que sabés muy, lo tenés en experiencia y nosotros también. ¿Cuáles serían las respuestas que hoy en día se necesitan dar a lo que hacemos? Siempre me pregunto esto, ¿no? Desde hace 30 años que fundé la Universidad de la Conciencia, yo decía, estamos muy cerca de un cambio. Y hace 30 años, primero fue en el 95, después fue en el 2000, después que el 2009, que después el 2012. Y viste cuando el cuello de botella se va achicando y siento hoy sí que no podemos estar repitiendo lo mismo, que el cambio es real y que es un cambio total, es una metanoia. Metanoia significa el gran cambio, ¿sí? Si no parece todo lo mismo. Entonces, así como yo digo hoy en día, cuando hacía 30 años empecé acá en la Argentina, nadie sabía nada de enneagrama, y hoy en día todo el mundo, escuché, me dijo, soy tal tipología, y digo, qué rápido y fácil que es Todavía cuando... no hablaste del 7, ¿eh? No, no hablé, Acá no hablé. estoy esperando. Bueno, dale, dale, vamos, que te lo digo, sí. Que, a ver, comunicadora nata. Pero espera, vamos primero a hacerme acordar, no, no me quiero olvidar del 7. Pero voy a esto. Es importante con todos los recursos que ustedes tienen, con los buenos profesionales, con la atención, intención, como yo digo, de una dirección honesta del ser humano, ¿no? Que es lo que nos pasa a nosotros también con todos los recursos y el contenido inmenso que tenemos, que no lo hacemos, realmente el contenido que tenemos no lo hacemos valer en las redes, pero sabemos quién pasa, que pasó por la universidad y se queda. No, no hay vuelta de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una conciencia, o tres conciencias diría yo, que son importantes entender. Uno es la conciencia de uno mismo, la otra es la conciencia comunitaria y la otra es la conciencia sagrada de la vida, que es lo que nos rige a nosotros. Ahora, dicho así, decís, wow, sí, claro, pero ¿cómo respondemos? Y acá va la pregunta, Sofi. ¿Cómo respondemos a lo que hoy detectamos como necesidades más primarias? Porque el cerebro límbico, que es lo que dijiste antes vos, funcionamos con tres cerebros, ¿no? Ese lo conocemos cuando estamos en una pandemia, lo que nos pasa, lo que aparece. Pero cuando estamos en el día a día, ¿cómo, qué es lo que vos ves? En mi caso, yo veo personas muy necesitadas de respuestas que no están en la conciencia, no están, que son muchas etiquetas que se ponen. Yo hice esto, ya entendí aquello, pero no cambio, no hay un cambio real. No hay una transformación real y para eso se necesita tiempo, proceso, acompañamiento y despertar esa sabiduría interna. Totalmente. A ver, eh, esta pregunta me lleva mucho a todos los testimonios que hemos recibido en el último mes de los que han finalizado la primera edición del año, ¿no? Nosotros hacemos varias ediciones en el año y varios de los testimonios que realmente a nosotras nos siguen conmoviendo porque vos decís, preparás algo con tanto amor, dedicación, empeño e intención, como te escuchaba, buscando acompañar esas necesidades que están habiendo hoy en día, como la necesidad de conexión, como hablábamos, pero esta conexión que habla de más allá, porque estaban habiendo muchas crisis individuales
y sociales en donde se está poniendo muy de moda ciertas cosas como un burnout, como ataques de ansiedad, ataques, ¿no? Entonces, ahora todo se está dimensionando y está esta necesidad de volver a nosotros, volver a quién estoy siendo, más allá del título, de ser mamá, de ser esposa, de ser amiga, de la cantidad o no de certificaciones y diplomas que tenga. Una necesidad de volver a encontrarnos y escuchar esa intuición, como te escuchaba, este conectar, pero conectar con quién quiero ser, quién, quién, qué acciones tengo que estar haciendo para alcanzar esos objetivos, porque una cosa es hago y no tengo registro de lo que hago. Ahora, ¿cómo es empezar a hacer con una intencionalidad, ¿no? Y la importancia de entrenarnos en todo lo que venimos hablando, que no lo vamos a volver a parafrasear para los que nos escuchan, se entiende de que estamos hablando de estas inteligencias que van más allá del conocimiento, ¿no? De lo intelectual, sino una inteligencia que habla de desde adentro para afuera y que requiere de un anticiparnos. Porque la realidad que yo conozca las emociones y conozca mi cuerpo, me va a dar ese bonus track que para futuro no es que no me voy a enojar, no es que no me voy a poner nunca más triste por entrenarme en estas habilidades, simplemente que voy a tener mayor información para poder en esos momentos de crisis, en esos momentos en donde la vida pareciera como que te da una palmadita o un buen cachetazo, anticiparme. Entonces, si yo empiezo en esos momentos en donde está el agua calma, a entrenarme a nadar para cuando venga esa ola grande, yo ya voy a saber qué hacer. Lo que vos contás es lo que los budistas llaman, y que para mí es la gran transformación de la conciencia, que uno tiene que aprender a pasar mesetas. Y en las mesetas parece que nada pasa, nada sucede, pero todo lo que se gesta es como la crisálida en la mariposa también. Todo lo que sucede en ese tiempo, si uno toma conciencia, porque es el darse cuenta y el hacerme cargo, las dos cosas. Si un día hiciste un salto, es como una escalera, ¿no? Yo digo, de pronto hiciste un salto y no sabes cómo subiste una montaña, no sabes cómo transformaste algo. No es el desde dónde o cómo lo hice, todo lo que hice fue una sumatoria para darme cuenta el proceso. Y un día, como la mariposa, casi instintivamente, con esa intuición de la que vos hablaste, una intuición profunda, sabés que es por ahí y hay una certeza del alma. Y empezás a cambiar una conducta que por ahí hacía años, esto lo vemos también en las transformaciones de la persona, ¿no? Que hacía años que no podía modificar, o por un patrón limitante, pero también por una repetición sin saber qué Por era lo un que mal decía. hábito adquirido. Exacto. Entonces, permiso, ¿no? Y también entender que todo esto que decimos habla de responsabilizarnos de nuestra propia vida, ¿no? Yo estoy convencida de que cada uno de nosotros tiene como regalo su vida. Y el tema es qué queremos hacer con ese regalo. ¿Lo queremos cuidar y desarrollar nosotros o queremos regalárselo a alguien más? Y por otro lado, no solo responsabilizarnos de nosotros, sino entender que todos, vos, yo y los que nos están escuchando y después vean esta grabación, somos agentes de cambio. Totalmente. Una cosa que integra lo emocional, cuando hablamos del cuerpo, a ver si, yo siempre digo esto, parecería que lo emocional es lo reactivo. Yo lo veo mucho cuando trabajamos con los egos, los 9 egos, ¿sí? En el caso del 7 sería, yo estoy bien, yo estoy bárbara, optimista. A mí nunca me pasa nada, ¿eh? Puedo estar re mal, pero te voy a poner sonrisa
y te voy a decir, sí, está todo genial. Por eso, mira qué importante esta fusión, porque para los 7 yo he logrado entender que decir que estar siempre, siempre bien no es leal a mí, ¿no? Entonces, aprender a que podemos ser optimistas, aunque también podemos cuidarnos y mostrarnos al mundo como que también a animarnos a trabajar nuestras Eso. vulnerabilidades. Más humano, si no todo, ¿por qué? Porque el vicio del 7 es la gula, entonces quiero más de todo, pero no por la comida solamente, quiero más de todo, no me puedo perder nada afuera y me cuesta meterme adentro. Mirá qué maravilloso cuando, porque acá el enneagrama no solo nos muestra la esencia en personalidad y en esencia, como yo digo, en el libro están talentos, para mí es una matriz de talentos esto, ¿no? Eh, Claro que sí. Sino que hay un camino de evolución tomando comportamientos de otro. Por eso es tan importante lo vincular también. Es la Un gran montón, clave para entender, a entenderme a mí, porque es más fácil ver en el otro lo que no vemos en nosotros. Esto. totalmente. Y Y cómo está la sociedad, ¿no? En esto de alimentar o no alimentar los vínculos, en donde cómo sociabilizo con uno, cómo negocio, cómo puedo no solo saber comunicarme, sino empatizar. Entonces, qué importante reconocer el todo, ¿no? Lo que somos, quién estamos siendo y quién queremos ser en esa búsqueda de un otro. bueno, eso es un poco cuando nosotros hacemos la maestría todo el año y quien está acá, que hay gente que gracias a lo que se están conectando, que están en la maestría, no solamente es la clase, no es solo la formación, es el grupo de WhatsApp, es qué voy viendo de cada Claro, cosa, cómo me voy viendo en todos los comportamientos, cómo distingo una manera de dar de la otra, una manera de enojarme de la otra, ¿me entendés? Que parece todo igual, pero cada uno somos por subjetivos, lo tomas supuesto. desde lo subjetivo. Y ahí iba lo que te iba a decir emocional. Hay tres niveles. Un nivel es la parte emocional y esa emoción puede ser una emoción real, de alegría, de desagrado, real, pero también hay una reactividad emocional. Hay otro nivel de la sensibilidad, que siempre lo digo cuando hablamos de los tres centros, que es los sentimientos, que tiene que ver con otro nivel de la sensibilidad. Claro que Y que sí. eso también, hablando, y ahora me vas a decir vos desde lo corporal, uno lo siente en el cuerpo, ¿no? Y te lo voy a Totalmente. decir por qué. Y hay otro nivel, que es la sensibilidad fina, que para hacerlo claro es como la sensibilidad del poeta, la sensibilidad del místico, como dice Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Hay una captación de otros aspectos que conviven y no nos damos cuenta, y que es a través de la sensibilidad. Pero si yo tengo acá una emoción que me gobierna permanentemente, hago así porque es como un bloqueo a poder conectar con los verdaderos sentimientos. Y cuando uno realmente ama, vos sos mamá, yo también, te das cuenta, cuando uno ama a una hija, un hijo, y lo amás incondicionalmente, lo primero que te das cuenta es cuando tu ego está interfiriendo, porque hay un sentimiento mucho más profundo. Pero ese Claro. sentimiento empieza a ennoblecerte cuando vos te das cuenta cómo lo empezás a trabajar sin la reacción emocional, pero sí con el contacto emocional. Qué diferencia es esto, ¿no? Que digo, A ver, todo lo que escucho está tan relacionado y conectado desde la inteligencia emocional. Se habla mucho según el abordaje que nosotros tengamos, que claramente las emociones son esas que aparecen rapidísimo como una Ferrari, ¿no? En donde es ese primer nivel que escuchaba, en donde aparece una emoción y la verdad no nos podemos esconder por más de que muchos lo hacen, o yo lo hacía ya y entonces, ¿no? Escondernos, no hay miedo, no hay enojo, ¿no? El tema es que, bueno, llega un momento que se hace visible, ujú, porque ¿qué pasa?
Si esa emoción que dura muy poquitito, que aparece como un rayo, no le doy lugar, sigue estando en mí, en el tiempo, en mis pensamientos, en mis actitudes, y eso se genera un estado de ánimo que escuchaba a otro nivel. Ahora, si eso no lo trabajo, no lo facilito, no lo regulo, no le hago lugar, y como digo siempre en la diplomatura, ¿no? No me permito tomar un cafecito con mis emociones. ¿Qué pasa? Eso se transforma ya en rasgos de la personalidad. Entonces, esto de empezar a concientizar, depende de nosotros la emoción. Esa primera que aparece me trae información. Esa primera no tengo incidencia, porque justamente se apareció el enojo, se apareció la alegría, se apareció la vergüenza, es porque te trae información. Si no la escuchas en ese momento, bueno, ya ahí sí depende de nosotros. Qué interesante esto, y lo que decís me disparaba. Fíjate que las personas que son muy mentales, a la emoción la quieren racionalizar. ¿Sí? Y ahí estarían las tres tipologías mentales, que es el 7, el entusiasta, vamos a hablar no de números, sino el colaborador, que es el 6, y el 5, que es la persona que ama el saber, el conocimiento, ¿no? Entonces, inmediatamente la emoción la racionalizan y ya pasó, y no pasó No al pasó cuerpo, no, nada. no pasó nada. Los viscerales la expresan, la explotan, por eso no va al cuerpo, pero sí va a las relaciones, a los otros, La, ¿no? se, hablando como Nacho, se la dan en la pera. Todo el tiempo van tú. Exactamente, y necesitan expresarlo, sacarlo, decirlo o marcarlo, ¿no? A veces, bueno. Y los sensibles, las emociones, obvio que los gobierna y los toma y los tiñe Los desdibuja. de la emoción. No pueden, no. Entonces, en vez de la emoción, en vez de tener 2 o 3 segundos o minutos para procesarse, tiene 2 meses. Y a los 2 meses vos Totalmente. decís, ¿qué? Bueno, pero qué lindo todo esto que escucho, ¿no? Cómo vos fuiste integrando y para la audiencia que nos está escuchando, tus seguidores y los nuestros, qué importante entender que hay mucha más información, hay mucho más para curiosear en cada uno de nosotros, que desde el enneagrama podemos entender un montón, desde las neurociencias también, y que todas las miradas llegan al mismo resultado, que es cuanto más pausa hago, y cuando digo más pausa no es estar todo el día en, no, son pequeños momentos importantes en donde tenés la posibilidad de reconectar con vos y conocerte más. Y desde ahí hay tantas posibilidades que realmente, y lo digo con convicción, porque también hay muchos testimonios que así lo avalan, podés cambiar tu vida. Sí. Y vamos a ir cerrando para que no sea muy largo. Y así como nosotros, quería que me cuentes un poco, así como nosotros tenemos, y lo enseño, para mí fue un proceso que yo, voy a decirlo, he creado, que es el Enya Coaching, que es el proceso este de diálogo, de trabajo con el otro, es terapéutico, lo llamamos terapéutico, porque toca con la esencia, llevamos a la persona a que se autodescubra y a partir de ahí descubra sus patrones, y puede venir con cualquier situación presente, pero esta situación presente trae detrás encadenado un montón de aspectos que están en su mapa, en cómo el mapa personal que hacemos es para que la persona, ver cómo la persona se está percibiendo, porque todos nos autoengañamos, ¿no? Y llegar a conectar con esa esencia, pero también para saber cuáles son los recursos en el proceso de evolución que tiene la persona para tocar con esa conducta que le permite salir de los patrones, las fijaciones, o con la imposibilidad o la autoestima también, porque depende. Entonces, siento que aquí también hay una hermosa alianza con el proceso que ustedes hacen, porque lo que lo dan para los coaches, ¿no es cierto? Contanos un poquitito eso. La formación
está pensada para los coaches claramente porque tiene aval internacional de la ICF otorgando créditos para todos los coaches credencializados. Ahora bien, está pensada para cualquier ser humano que esté necesitando tener mejores conversaciones, tener mejor manejo del estrés, poder conectar y desarrollar esos neurotransmisores que hoy están necesitando genuinamente, como la dopamina, la serotonina, y no a través de estar mucho tiempo viendo una serie o con el celular, digo, ¿no? Este entrenamiento en donde, como decíamos, depende de nosotros, depende de muy poco tiempo, porque es una formación de 3 meses en donde es la integración de un combo en donde, como te decía, muchos coaches porque lo necesitan para ellos, para poder regularse, para acompañar y para poder brindar nuevas herramientas a sus clientes, psicólogos, recursos humanos. Hemos tenido un estudiante agrónomo, contadores, abogados, muchas mamás que buscan acompañar a sus hijos en determinados momentos y también poder encontrar recursos de cómo regularse, ya sea desde una respiración, desde el yoga, desde la biodanza. Eh, Hay tantas cosas para poder conocernos y para poder sumar confianza y bienestar, porque claramente el propósito es poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Seguro. Ay, me viene con lo que estás diciendo, que en el tantas cosas, bien propio también de tu esencia. Y cuando digo de tu esencia, para los que nos están escuchando, no estoy tipificando. Es más, yo te diría y te invitaría a que hagas tu mapa y que veas mucho más de tu esencia que tenés, porque si no, no sería fiel a lo que digo del enneagrama sistémico. Pero obviamente en tantos años hay algo, un rasgo, una cualidad energética que aparece. Sin duda, esté o no. Pero hay una frase que dice, que es de William Black, que dice, si las puertas de la percepción se depurasen, quedarían tal cual es, infinitas. Quiere decir que no, ni tenemos idea. Cuando uno dice, bueno, a ver, tengo que hacer algo, abordarlo, a nosotros nos llegan muchas personas, pero no a nosotros, es lo que veo hoy en día en la sociedad. Hay una falta de sentido, una falta de propósito, porque todo el tiempo estoy con la información de otros. Entonces nos distraemos, como vos dijiste, cuando recién lo decía, digo, nos distraemos, pero no sabemos concentrarnos, no No sabemos. sabemos cómo volver, no Mirá la sabemos palabra, cómo volver. contraernos, distraernos es para afuera, contraernos es para adentro. Uno piensa en la contracción como, ay, me metí para adentro porque estoy mal. No sabemos que lo que estamos buscando afuera está dentro nuestro, que esa abundancia está dentro nuestro. Entonces, contraernos es encontrar ese punto de equilibrio. Los maestros sufí antiguamente tenían una práctica que decían, afirmación, negación, conciliación. ¿Qué significa eso? Que la energía de la vida se maneja en opuestos y nosotros vamos de un lado al otro, de un lado al otro, pero nunca encontramos ese punto medio que se encuentra en el presente, lo que estábamos hablando antes, que se encuentra en la conciencia del presente y del darme cuenta aquí. Entonces, cuando uno ve estos opuestos de distraernos o contraernos, no es una cosa u otra, sino saber dónde está ese punto medio. Y para trabajar eso, primero, como estamos tan para afuera, vivimos pensando en lo que los demás piensan, en las redes, en la imagen. Y eso no quiere decir que uno no esté bien. Yo me arreglé para estar acá hoy. Me encanta, ¿por qué no? Pero no es eso, es lo que nos hace evadirnos de lo que es real en nosotros, ¿no? Entonces, cuando dijiste esto, digo, qué interesante poder responder
desde lo que hacemos y lo que vamos a hacer en común, que me encanta, que la persona pueda hacer tanto la inteligencia emocional estos 3 meses como la carrera de la maestría en el diagrama sistémico y tenga ahí como una unidad, un combo, unos recursos potentes para decir, ya no me puedo hacer la distraída. Lo que veo no lo puedo dejar de ver, como siempre digo. Y, perdón, sí, No, no, y esto que yo por lo menos lo traigo todo el tiempo, ¿no? Concientizar que somos agentes de cambio, tenemos un impacto tan importante desde cómo hablamos, cómo nos movemos, cuál es la emoción que habitamos en nuestro entorno, en nuestra familia, en donde hoy estés, que también pensarlo desde este lugar, ¿no? Si estás muy afuera y pensás mucho en los otros, bueno, pensá en ese impacto que estás teniendo en los otros. Y hay veces que muchas personas buscan encontrarse para poder estar más al servicio del otro, aunque es importante volver acá, ¿no? Como te escuchaba, esto de autovalorarme, respetarme, claro, cuidarme. pero es que te das cuenta, y esto lo vemos siempre, cuanto más te conoces y más aprendes de vos y más te autodescubrís, te das cuenta que tenés que trascender. El gran trabajo para mí del enneagrama es un camino de trascendencia y trascender es servir. Saber que viniste con una misión, saber que viniste a expandir tus dones, no a quedártelos para vos. Ahí está el Totalmente, gran trabajo, ¿sí? Y exacto. es justamente lo que dice la Madre Teresa, ¿no? Estaba buscando la alegría y cuando serví me di cuenta que el servicio era alegría. Entonces, me parece que, digamos, está todo unido. Muchas veces ayudando a otro algo nos damos cuenta que no era ayuda, nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Cómo sigue esta alianza? El principio de tanto, Me encanta, me encanta, me encanta. La integro a Judith también acá en a presencia. Judith y a Y Ale, que Ale, estamos las tres ahí haciendo, como digo siempre también, que las cosas qué sucedan. lindo, qué lindo. Bueno, gracias por estar. Gracias por ser uno, porque lo que significa estar en conciencia de unidad. Y ya vamos a participar, tanto a nuestros alumnos como a los de ustedes, a invitarlos, ¿no? A que puedan también integrarse a todos los proyectos que tengamos y que hagamos juntas también. Sí, Así claro. este es el inicio, nada más, y queríamos compartirlos con todos los que nos están escuchando, que muchísimas gracias por estar ahí, ¿eh? Y ser parte, porque esto es para ustedes. Totalmente. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, por tantas posibilidades que se dieron a través de un hola y mirarnos a los ojos, ¿no? Porque de eso se trata también, volver a mirarnos a los ojos y bueno, a todos los que nos están escuchando, que hagan muy lindo día. Un abrazo grande, gracias, Sofi. Besote.